La llamaban la más fea del pueblo. No era un apodo cariñoso. Era una sentencia que se repetía en las esquinas, en la plaza, en la puerta del tianguis, como si la gente creyera que decirlo la empequeñecía. Pero la vida de Estela Domínguez no había sido una serie de adjetivos. Había sido manos que aprendieron a sembrar, una espalda que cargó a 2 niños cuando el marido ya no pudo, una voz que cantaba a media tarde para ahuyentar el cansancio. Nadie, sin embargo, parecía notar esas cosas. Para la mayoría de San Felipe del Progreso, Estela existía como una etiqueta. Imagina la plaza un día de mercado, polvo suspendido en el aire que se pega a la ropa, voces que suben y bajan como olas, el silbido lejano de un tren que nadie en realidad espera. Al centro, la fuente vieja lanza su rumor frío. A la sombra de la iglesia se apilan las canastas de nopales, el pan caliente de Doña Petra, los montones de maíz. En uno de los portales, entre la fila de mujeres que oran por la cosecha, y los hombres que prometen sembrar mejor el próximo año, está Estela con sus manos llenas de harina, y la trenza que le baja hasta la cintura, un hilo oscuro contra su camisa desteñida. No es que Estela no supiera del desprecio. Desde que quedó viuda, sus pasos por el pueblo venían con murmullos y miradas que le atravesaban la cara como polvo fino. Los niños de la escuela hacían chistes a la hora del recreo. En la misa, alguien cambiaba de banco para que no se sentara junto a ellos. Tomás, con 14 años ya decididos a no aguantar agravios, miraba con rabia. Luz, de 11, miraba con ojos grandes la figura de su madre, y no entendía por qué la gente la dolía con palabras. Sin embargo, había quienes la miraban distinto. Doña Petra la saludaba con pan recién hecho y, sin preguntar, dejaba la bolsa sobre la mesa de Estela. Don Macario, que vendía herramientas y cigarrillos en la esquina de la bodega, siempre llevaba el cambio exacto y una palabra que sabía a consuelo. Doña Socorro, la maestra, le había encontrado sitio a los niños en la escuela y le había dado consejos que iban más allá de la enseñanza. Hazte fuerte para que ellos no te derriben, Estelita. Esos gestos no borraban el desprecio general, pero eran suficientes para mantenerla en pie. La rutina de Estela era de pocas ceremonias. Levantar con el canto del gallo, preparar tortillas, ir a la milpa con un saco de frijol colgado del hombro, vender lo necesario en el mercado, volver a casa con el sol metiéndose entre los cerros. La casa era pequeña, de adobe y techos de lámina. En la noche se hacía un refugio que contenía risas, bocas hambrientas que no siempre tenían pan, y esa sensación de que, a pesar de todo, la vida continuaba. Las manos de Estela sabían de labores y de ternura. Eran manos que peinaban a Luz, que ajustaban el pantalón de Tomás, que cerraban la puerta con una persistencia obstinada. Y entonces apareció Rodrigo Maldonado. No llegó con el ruido de los poderosos que acostumbraban a pasar por el pueblo. No hubo un séquito de carruajes ostentosos ni música de fiesta. Rodrigo llegó con un caballo que parecía conocer el camino, con la calma de quien ha heredado tierras pero no quiere imponer su presencia. Era un hombre de ojos claros, de voz que no necesitaba elevarse para hacerse escuchar, y caminar que no tropezaba con nada aunque la gente se inclinara. Su hacienda estaba en la ladera del cerro. Su nombre, dicho en voz baja, traía la idea de fincas extensas, de ganado gordo y de un capital que muchos en el pueblo miraban con mezcla de envidia y respeto. La primera vez que lo vimos mirarla no fue por la plaza ni por una declaración. Fue una tarde, cuando el sol pegaba fuerte, y Tomás llevaba más peso del que le correspondía. Rodrigo pasó por el camino de la milpa para revisar las colindancias, y al ver a Estela recogiendo frijol con una cuchara vieja, se detuvo. No dijo gran cosa. Ofreció agua fresca, se agachó para recoger una mazorca caída, habló con Tomás de cómo llevar los animales sin lastimarlos. Estela, que tenía la costumbre de medir a la gente por su trato hacia los animales y los niños, no encontró en él gesto de condescendencia. Encontró atención. Las cosas pequeñas suelen ser las que revelan el corazón.
Rodrigo regresó al día siguiente con medicina para Luz, un frasco que le llamó jarabe, y que no venía con etiqueta, pero sí con instrucciones claras. No fue un regalo ostentoso, fue útil. Tras eso vinieron visitas que no eran noticia. Un hombre que pedía hablar con Estela para agradecerle por haber cuidado de un potrillo perdido que había aparecido en sus tierras. Un hombre que traía herramientas para arreglar el techo de la casa. La gente notó como siempre, pero con su sesgo habitual. ¿A qué le vendrá? ¿Será título? ¿Será apuesta? ¿Qué busca un hombre así en alguien como ella? Rodrigo no buscaba ser visto, pero hay hombres que, aún sin querer, obligan a la vida a mirarlos. Él regresaba, acompañaba a Estela a su casa con jarabe para una tos que se negaba a ceder. Le dejaba un saco de frijol cuando la cosecha había sido mala. Hablaba con Tomás de cómo leer los mapas de la finca. Le compró a Luz cuadernos con dibujos de flores. La gente murmuraba y medía sus actos por la lógica del pueblo. Si un hombre así daba, era porque esperaba algo a cambio. Pero Rodrigo parecía pensar de otra manera. Se acercaba para ayudar y se quedaba para aprender. Le interesaba la manera en que Estela amarraba su trenza. Le agradaba que ella no cambiara su voz frente a la necesidad. Al principio, Estela recibió su amabilidad con prudencia. Había aprendido que la confianza era un lujo peligroso. Había sido herida antes. Su espíritu sabía medir las intenciones con el mismo cuidado con que se mide la sal. Le gustaban los gestos de Rodrigo, sí, pero también le sobresalía la prudencia maternal. No quiero que mis hijos se acostumbren a promesas que no se cumplen. Aún así, los niños que no entienden las oficinas sociales del desprecio, cedieron pronto a la bondad evidente. Tomás quería aprender a montar, Luz quería ver el caballo nuevo, y Rodrigo les permitió trepar a la silla como si fueran sobrinos. En la hacienda las cosas eran más suaves. Jacinto, el peón fiel desde hace años, miraba a Estela con respeto, y la introdujo en las labores que a Rodrigo le gustaba ver. El cuidado de los corrales, la supervisión de los trabajadores, la manera de sentarse con la gente sin humillarlos. Rodrigo no presumía, solo demostraba que sabía organizar y que sobre todo, sabía escuchar. Las conversaciones con él eran ejercicios de honestidad. Le confesó a Estela una soledad que no fingía, y ella le habló del miedo que llevaba desde que perdió a su esposo. Hablaron de hijos, de cómo mantener la tierra sana, de la importancia de pagar justamente al jornalero. Pero la plaza tiene memoria, y la memoria, a veces, se transforma en veneno. Hubo quienes no podían aceptar que un hombre de la posición de Rodrigo mirara con buenos ojos a quien ellos habían decidido mirar con desprecio. Margarita Esquivel y Jimena Castillo eran mujeres que ocupaban el centro del rumor. Margarita, con el aire de quien había perdido algo que creía merecer. Jimena, con esa sonrisa que mezcla incredulidad y cálculo. No eran simples antagonistas sin historia. Margarita había tenido pretendientes que un día se divorciaron de la idea de casarse cuando la fortuna cambió. Jimena había esperado a tener una oportunidad, y la vida le negó hasta su propio anillo. Ver a Estela, la mujer que para ellos no debía ser mirada más allá de su ternura humilde, recibir la atención del hijo del propietario, despertó algo que se parecía demasiado a la envidia. El cortejo de Rodrigo, aunque discreto, fue suficiente para acelerar la malicia. Porque en San Felipe, el rumor se alimenta con la velocidad de los tambores. Basta un gesto para que la plaza mime la verdad. Un obrero trae pan, y ya se sabe que es un regalo subrepticio. Una visita a la hacienda es materia de comentario en la misa. Margarita y Jimena comenzaron con miradas, siguieron con cuchicheos y terminaron con planear cómo minar la honra de Estela. Planearon, sí, con la paciencia de quienes entienden que la calumnia es una labor que requiere manos cuidadosas. Aún así, nada preparaba a Estela para lo que vino el día que Rodrigo tomó la plaza. Fue en una tarde templada, cuando el mercado ya había terminado, y la gente se reunía a la sombra de los portales para conversar. Había fiestas menores en el aire, una boda reciente en el pueblo vecino.
el pregón de algo que nadie escuchó por mucho tiempo. Rodrigo llegó montado en su caballo, pero no por ostentación. Caminó hasta el centro, se detuvo frente a la fuente, miró a la gente con la calma de quien sabe lo que va a decir, y entonces habló con voz que trajo consigo la claridad del agua. He decidido casarme con la señora Estela Domínguez. Quiero que la respeten. Las palabras cayeron en la plaza como una campana. Hubo un instante en que nadie respiró. Las palomas se volvieron locas y los murmullos se hicieron más lentos. Estela, que estaba a un lado esperando comprar un racimo de plátanos, sintió que el mundo se plegaba alrededor de esa frase. Los niños se aferraron a su falda. Doña Petra dejó la charola con pan en el suelo, y don Macario esbozó una sonrisa, pero sus ojos tenían el brillo de la incredulidad. Rodrigo no dijo nada más. No alzó la voz, no reclamó el aplauso. Dijo lo que había decidido con una claridad que pretendía cerrar la boca de la gente. Imaginen por un momento lo que significa que alguien en público ponga su nombre y su intención, donde antes solo había un rumor. Era como si alguien hubiese prendido una luz en una habitación oscura, y las sombras que antes se movían con libertad quedaran expuestas al detalle. Para Estela, las palabras fueron un alivio y una especie de terremoto. Había sentido el cariño en las manos de Rodrigo, pero no esperaba que él cortara en seco el rumor, con una frase que obligara a todos a mirar de frente. El ambiente se partió en dos. Quienes habían sostenido la dignidad como un principio se acercaron, lentos, a ofrecer sus palabras de apoyo. Quienes habían hecho del murmullo su oficio se apartaron con la rapidez de los que sienten su influencia disminuida. Margarita entrecerró los ojos. Jimena apretó la mandíbula. Las dos se juntaron en un portal para decidir. La plaza, que tantas veces había sido juez de pequeñas miserias, ahora se convertía en el escenario de una decisión que no terminaría allí. Tras la declaración pública vinieron las consecuencias inmediatas. Elogios discretos de unos, insultos a media voz de otros. Algunas manos aplaudieron, otras soltaron risitas. Pero entre los aliados estaban rostros que no esperaban ser aliados. El señor del molino que había visto sacrificios en la casa de Estela, el carpintero que había sido beneficiario de ese trabajo honrado y constante, y la maestra doña Socorro, que juró en voz baja que ayudaría con los papeles de la escuela para Tomás y Luz. Para Estela, la declaración fue una bendición en medio del ruido, una palabra que no curaba sus viejas heridas, pero que les ponía nombre a sus dolores. No era que ella valiera menos, era que otros no tenían valor para reconocerlo. Rodrigo no buscó una ovación. Su intención fue dar un borde de legalidad y orden a un sentimiento que ya existía. Pero el pueblo no se contentó con ese borde. La sombra de la envidia necesitaba material para alimentarse. De vuelta a sus casas, Margarita y Jimena empezaron a mover piezas. Comenzaron con comentarios calculados. ¿Y a qué vino eso? ¿Qué pretenderá ensuciar nuestro linaje? Decían la palabra linaje como si fuera un talismán capaz de justificar cualquier cosa. Esa misma noche, cuando el sol caía y el cielo tomaba el color de las mantas bordadas que venden en el mercado, alguien deslizó un papel bajo la puerta de Estela. Era un sobre sin firma, con tinta corrida, que decía en pocas líneas lo que en la plaza aún no se atrevieron a decir. Insinuaciones sobre la muerte del esposo de Estela, porque siempre que algo sale de la boca del rumor, busca la forma de convertirse en verdad, aunque no tenga sustento. El sobre crujió en la mano de Estela como si llevara dentro no papel, sino piedras. Ella leyó y no lloró de inmediato. Hubo en sus ojos un gesto antiguo, como el de quien ha aprendido a contener el agua para que no inunde. Tomás miró con fuego. Luz no entendía el significado de las palabras, solo el temblor en la voz de su madre. Doña Petra, que había ido a dejar el pan, recogió la hoja, la desplegó y comentó con voz que no podía fingir: «Esto no se queda así». Pero la realidad del pueblo es que las palabras sueltas rara vez caen sin levantar polvo.
La cuchilla de la calumnia había sido afilada y lanzada. Margarita sonrió en la penumbra de su portal. Jimena, que se había quedado sin palabras frente a la fuerza de Rodrigo, encontró en la carta una posibilidad. No fue la carta el acto más peligroso. Lo que vino después, planeado con cuidado, tenía otra intención: demostrar que Estela podía ser acusada incluso de aquello que la vida le había quitado. Se buscó testigos que no existían. Se prepararon preguntas con la frialdad de quien piensa que la verdad es maleable. Y en la cabeza de Estela, mientras miraba las palabras escritas por una mano oculta, una vez más surgió el flashback de su esposo Rafa, nombre que ella pronunciaba en confianza, tendido en el patio, con la vida menguando, y la mujer que quedó viuda prometiendo no bajar jamás la guardia por sus hijos. Las noches se volvieron largas. Rodrigo, lejos de retirarse, apareció con su porte sereno a la casa de Estela, con una manta y una sonrisa que intentaba no ser demasiado luminosa. Sabía que sus palabras en la plaza habían abierto un camino, pero también sabía que por cada paso que se da para hacer justicia, hay manos que quieren cerrar la boca de la verdad con barro. Lo dejó claro en un encuentro a solas en la cocina de Estela, donde la sartén todavía olía a frijoles y el cuenco de barro servía de vaso para el agua. «No espero que te fíes de mí por lo que dije en público», le dijo Rodrigo, sentado en el banco de madera. «Respeto que tengas miedo. No me gustan las cosas fáciles, Estela. Me gustan las que necesitan manos firmes». Ella lo miró con esa mezcla de cansancio y curiosidad que lo había hecho interesarse por su historia en primer lugar. «No quiero favores, Rodrigo», respondió ella. «Quiero que mis hijos se eduquen, que no les falte el pan, que no me humillen. Eso es todo». «Entonces lo haremos como debe ser», replicó él. «No será el dinero el que te cambie la vida, sino que se te respete por lo que eres». Esa afirmación sencilla no sonaba a promesa milagrosa, sonaba a responsabilidad. Y para Estela fue suficiente para abrir una puerta que la prudencia no le permitía abrir sin señales claras. Esa noche, cuando Rodrigo se marchó, Jacinto lo acompañó hasta el portón y le dijo al oído algo que confirmaba la seriedad del patrón. «No la deje sola, señor. Aquí no todos conocen la palabra honor». Mientras tanto, el rumor no tardó en encontrar eco en lugares inesperados. Un joven del pueblo, que había trabajado en la hacienda años atrás y que conocía secretos de gente acomodada, escuchó una conversación que alimentó la sospecha. Si ese hombre se enamora de una mujer así, algo raro hay. Es curioso cómo algunos están dispuestos a creer la versión más fácil que confirma sus prejuicios. La versión de Estela, por el contrario, requería pensar, y pensar cansa. Los días siguientes a la declaración fueron un carrusel de pequeñas pruebas y grandes ofensas. Margarita y Jimena intensificaron su labor. Preguntas en voz alta cuando Estela pasaba. Dedos que se señalaban como si el contagio del desprecio pudiera transmitirse por contacto. Una tarde, en el mercado, Margarita dejó caer una muñeca vieja envuelta en tela frente a la mesa de Estela, como quien coloca una ofrenda. La muñeca tenía una aguja clavada en la espalda. No era un gesto inocente, era la sugerencia de que alguien había querido, en silencio, dañar. Estela recogió la muñeca sin drama, la envolvió y la llevó a la cocina, donde se quedó en un rincón, como si conservara un testigo mudo de la maldad. Unos días más tarde, cuando la noche se había vestido de luto y la luna apenas se permitía su reflejo, llegó la palabra que podría haber partido la relación antes siquiera de empezar. «Hay papeles antiguos», dicen, «en la casa de tu suegro», murmuró una vecina al pasar junto a la puerta de Estela. «Dicen que hay títulos, que las tierras fueron siempre de la familia Maldonado». La palabra tierras fue lanzada como una piedra a un estanque. Las ondas generadas fueron más grandes que el rumor original. Para algunos en el pueblo se volvió claro. Rodrigo no había venido por cariño, había venido por intereses. La duda creó una fisura en la que cualquiera podía imaginar lo peor.
Dentro de esa tormenta, Rodrigo tuvo un momento en el que la duda le rozó el pecho. No porque su afecto se tambaleara, sino porque la responsabilidad de un hombre con poder implica saber cuándo sus actos pueden causar daño no deseado. Sentado en el corredor principal de la hacienda, viendo a los trabajadores regresar del día, escuchó un comentario que lo hizo detenerse. Si este señor se casa con ella, se arma tremenda guerra en el pueblo. La palabra guerra no solo aludía a peleas verbales. Presagiaba un conflicto que podía salirse de control. Fue justo después de ese momento de duda que Margarita y Jimena empezaron a moverse con más decisión. Las dos creían que la honra de su propio apellido estaba en juego. Y cuando la honra se transforma en propósito, la envidia pasa de ser un sentimiento a ser un plan. Prepararon visitas incómodas a la hacienda, pequeñas escenas diseñadas para poner a Rodrigo en evidencia ante sus propios trabajadores. Hicieron preguntas malintencionadas frente a gente que no tenía por qué responder. Buscaron la grieta que pudiera partir la confianza. Estela, por su parte, reaccionó con la firmeza de quien lleva una vida entera enfrentando sombras. No dejó de trabajar ni se escondió. Fue a la milpa, lavó los platos, bordó una tela para Luz. Pero en sus silencios había un miedo nuevo. No al rechazo, sino a que sus hijos padecieran el ataque de personas que preferían fabricar historias. Pensó en su esposo fallecido, en las noches en que le juró que mantendría a sus hijos en honor y dignidad. Promesas antiguas se convirtieron en combustible para su resistencia. La plaza seguía hablando. Y la plaza, cuando quiere, tiene memoria larga. Se recordaban los gestos de Rodrigo, pero se amplificaban las preguntas. Algunos veían en la relación una elevación de Estela que dolía, otros la posibilidad de justicia social, que también dolía porque cambiaba la rueda que había beneficiado a pocos. En medio de eso, Estela y Rodrigo intentaban construir algo que no fuera solo privado, sino que resistiera la prueba pública. Respeto, no espectáculo. Compañía, no beneficencia. Dignidad, no clemencia. Una tarde, cuando la tormenta de rumores comenzaba a tomar forma de nube negra, alguien en la hacienda encontró, al reparar un viejo cajón, papeles cubiertos por tierra, un cofre con documentos, cartas viejas, nombre de herencias que hablaban de posesiones que nadie habría imaginado. Era material que podía proteger o destruir, dependiendo de quién lo supiera usar. En la cocina de Estela, la muñeca con la aguja seguía en silencio. En la plaza, Margarita y Jimena. En la hacienda, Rodrigo. En la casa de Estela, Tomás y Luz. Y en medio, una pregunta que iba creciendo como hiedra. ¿Qué ocurre cuando la bondad se muestra públicamente y la envidia decide responder con violencia sutil? El pueblo espera, como siempre lo ha hecho, que la plaza dicte sentencia. Pero algunos habían empezado a elegir del lado de la justicia. Don Macario habló con voz clara a quien quisiera oír. No juzguen por lo que no conocen. La vida de Estela necesita respeto. Doña Socorro hizo lo propio en la escuela. Los niños aprenderán a no repetir lo que sus mayores dicen sin pensar. Estos apoyos eran como palos que se ponen en la rueda de la malignidad. No detienen la maquinaria, pero la ralentizan. Y así cuando la luna ya estaba alta, y los perros dormían en la puerta, alguien dejó un nuevo mensaje en la puerta de Estela. Esta vez no fue una carta, fue un papel con un dibujo, una marca que insinuaba amenazas. La mano que lo dejó pasó por la penumbra sin ruido. Estela lo vio al amanecer, con el frío en las manos y la esperanza que se volvía tibia. Tomás prometió defenderla. Luz lloró. Doña Petra vino con café. Rodrigo, al enterarse, no dijo palabras grandilocuentes. Vino, tomó la hoja, miró el dibujo y su semblante se endureció, no por la furia, sino por la decisión de quien sabe que no basta con cariño. Hay que actuar. No todos los actos son arrancados de un corazón vengativo. Algunos son gestos legales, otros son llamados a autoridades que, aun torpes, deben responder.
Rodrigo hablaba con Jacinto en voz baja sobre llevar el asunto ante el alcalde. Hablaba con su abogado, aunque nadie en el pueblo necesitara saber cada detalle. No por secretismo, sino por prudencia. Era consciente de que la tala de un solo árbol muchas veces empieza con una chispa insignificante. Quizá su declaración en la plaza había sido la chispa. La pregunta ahora era ¿qué harían con el fuego? ¿Permitir que consumiera toda la leña, o usarlo para forjar un camino nuevo donde la dignidad de Estela no fuera una excepción, sino una norma? La primera parte de esta historia encuentra a Estela, a Rodrigo, a Tomás y a Luz en un punto de inflexión. La plaza habló y dividió. Los escondites dejaron al descubierto papeles. La envidia, hasta ahora silente, empezó a armarse. Entretanto, hay gente que mira con ojos benévolos y se prepara a actuar. No es aún el juicio. Es la escena en la que las piezas se mueven y cada gesto tiene peso. Y cuando la noche se convierte en día, la pregunta que flota en el aire es esta. ¿Qué hará la comunidad cuando la mentira decida ser más ruidosa que la verdad? Si esta historia te está tocando, quédate conmigo hasta la siguiente parte y comparte este relato con alguien que necesite recordar que la dignidad no se compra ni se vende, se reconoce. La pregunta quedó en el aire como polvo que tarda en asentarse. ¿Qué hará la comunidad cuando la mentira decida ser más ruidosa que la verdad? Las mañanas siguientes trajeron respuestas en forma de pasos apresurados, de voces que se juntaban y de ojos que miraban con una mezcla de expectativa y temor. San Felipe del Progreso despertó con la sensación de que algo grande se estaba por romper. Algunos deseaban que fuera para bien, otros para confirmar sus propios temores. Esa misma semana, con el sol aún bajo y la bruma pegada a los cerros, Rodrigo convocó a Jacinto y a 2 peones de confianza. Había tomado la decisión de no permitir que el rumor se volviera ley. No buscaba usar su poder para aplastar a nadie. Buscaba garantizar que la verdad tuviera el espacio para respirar, sin ser ahogada por la espuma de la calumnia. Hablaron en voz baja, como quien arma un plan para salvar una vida, y no para causar estragos. No quiero que la gente piense que llego con billetes para comprar silencios, dijo Rodrigo. Pero tampoco toleraré que se crucen líneas. La honra de una mujer no es moneda de cambio. Jacinto, con su cara curtida por tantos inviernos, asintió como quien sabe que la lealtad exige más que palabras. Fue por entonces cuando la comunidad comenzó a aportar piezas que, hasta entonces, estaban ocultas. Don Macario, con su memoria ordenada por años de atender cuentas, recordó un papel que había visto en la casa de un viejo vecino. Un recorte de escritura, mencionado por un hombre que hacía tiempo se había ido del pueblo, pero que en vida hablaba del respeto a unas tierras olvidadas. Doña Petra apareció con la olla de barro llena de tamales, y un testimonio simple. Ella había visto hace años a la tía de Rafa, la familia de Estela, guardando papeles en un cofre que ella misma había ayudado a limpiar. Eran detalles pequeños, voces que parecían susurros, pero reunidos, comenzaron a formar un mapa. Mientras tanto, en la casa de Estela, la vida continuaba con sus ritos cotidianos. El olor de la tortilla, la risa de Luz que canturreaba al barrer, el cuidado constante de Tomás que ya parecía un hombrecito con el ceño fruncido de quien toma responsabilidades. La muñeca con la aguja seguía en la cocina, un silencio clavado que ninguno lograba olvidar. Estela la miraba a veces y pensaba en la delgada línea que separa la superstición de la maldad. No era su objetivo ahondar en la pelea. Su empeño era proteger a sus hijos y mantener la casa en pie. Al enterarse de que se mencionaban papeles antiguos, Margarita y Jimena tomaron la noticia con la estrategia de quien ve la marea bajar y decide esconder piedras para que la gente tropiece. Si la verdad podía volverse contra Estela, ¿por qué no intentar empujarla más rápido hacia la orilla del descrédito? Fueron noches de cuchicheo, de visitas fingidas para ayudar, y de manos que dejaban más preguntas que consuelo. Prepararon, con la paciencia y la crueldad de quien cultiva maldad, un plan que creían perfecto.
No bastaba con sembrar sospechas. Había que impedir que los papeles aparecieran completos en manos de Estela. Si la verdad venía acompañada de pruebas que le devolvieran su dignidad, entonces la solución era clara para ellas: destruir esos papeles antes de que se legalizaran. El plan fue tan simple como ruin. Eligieron la noche más cerrada, cuando la luna se cubre tímida tras nubes, y con herramientas escondidas, entraron al patio trasero de la casa de Estela. Querían destruir cualquier documento que pudiera acreditar derechos. Querían hacer de la prueba un humo. Caminaron rozando los muros, susurrando frases que les servían de consolación. Solo será un acto necesario. La muñeca clavada, que había sido arrojada como mensaje, parecía tomar sentido en su mente enferma. Si quemaban papeles, quemaban la posibilidad de una historia diferente. No sabían que Jacinto, tan atento a los detalles como a sus caballos, había observado movimientos extraños cerca de la casa la tarde anterior. No sabían que don Macario, que cada vez hablaba con menos miedo, había visto a dos mujeres rondar la casa con bolsas sospechosas. No sabían que el patrón que anunciaba su decisión pública no polemizaría con la violencia sin actuar. Esa noche, cuando Margarita y Jimena encendieron una fogata improvisada en el patio para quemar lo que dijeron era papel viejo, Rodrigo ya estaba en camino con hombres que no portaban armas, sino faroles, documentos en un maletín y la intención de volver visible la verdad. No era un despliegue para humillar. Era un acto de protección pública. Llegó sin estrépito, porque la discreción había sido parte de su estrategia desde el principio, pero con la firmeza que requiere detener una agresión. La luz de los faroles cortó la noche, la hoguera ardiente, las figuras de las mujeres y el olor del papel quemándose. «Deténganse», ordenó Rodrigo con la voz que no necesitó alzar demasiado para hacerse escuchar. La respuesta de Rita, una de las vecinas, fue involuntaria. Un grito. Margarita se volvió, con la sorpresa mezclada con rabia. Jimena intentó hacerse la víctima. Dijo que habían ido a recoger leña para la comunión. Fue una mentira torpe. Nadie creyó en la fábula de la leña, porque las bolsas no eran de ramas sino de hojas nerviosas que ya comenzaban a chamuscarse. Jacinto, con la calma seca de quien ha visto noches peores, describió lo que había visto durante días. Las visitas, las cartas, la muñeca clavada. Doña Petra, que no dudó en cruzar la calle apenas supo del incendio, tomó la muñeca y la colocó sobre la mesa de la cocina, como si mostrara una prueba tangible de la intención. Para cuando la charla se hizo más clara, varios vecinos ya estaban congregándose. La plaza venía a la casa como quien va a mirar un juicio. Fue en ese momento cuando Jimena, acorralada, trató de dar vuelta a la historia. Hizo un gesto teatral, sostuvo el brazo como si el hombre que había irrumpido la noche anterior la hubiera golpeado, y apuntó a Estela con una acusación que sonaba a guión aprendido. Fueron ellos. Ella incendiaria. Ella quería deshacerse de pruebas que la incriminan. La invención no era ingeniosa. Era la versión simple de quien busca confundir para ganar tiempo. Pero la gente del pueblo, aunque propensa al rumor, también había acumulado pequeños testimonios que no encajaban en la fábula de Jimena. Don Macario deslizó un papel arrugado que había guardado por si acaso. Una nota con la misma caligrafía que había aparecido en la casa de Estela la semana anterior. Otra vecina recordó que el farol que alguien dejó en la puerta de Jimena tenía el brillo de un aceite que no se usa para la cocina. Pequeñas piezas que ensartadas demostraban que la trama apuntaba en otra dirección. El alcalde, llamado a la escena, actuó con la lentitud certera de quien sabe que su palabra pesa. Hizo preguntas, recogió testimonios, ordenó que las mujeres se presentaran ante el primer edil para dar explicaciones. Nadie habló de que se tratara de un juicio sumario. La intención fue registrar los hechos y proceder conforme a la ley local. Jimena y Margarita, sorprendidas por la fuerza de la evidencia, comenzaron a enredarse en sus propias mentiras. Cuando el oficial de turno pidió que mostraran el contenido de sus bolsos, salieron a la luz muñecas, papeles arrancados y mecheros.
pruebas pequeñas pero elocuentes de una intención. Fueron llevadas al calabozo municipal unas horas, con el murmullo del pueblo siguiéndolas como sombra. Estela, que observó todo desde su puerta con los ojos de quien ya no se sorprende por la maldad, sintió una mezcla de alivio y fatiga. La ciudadanía había actuado. Eso no borraba el dolor, pero sí lo convertía en algo gestionable. Rodrigo, lejos de celebrar, tomó la mano de Estela y la apretó con la ternura que había aprendido a medir. «No queríamos que llegara a esto», dijo Rodrigo. «No he venido a ser juez de nadie. Solo a que tus hijos puedan vivir sin miedo». «Lo sé», repuso ella. «Gracias por venir. Eso es belleza, no por lo que diste, sino por cómo me viste sin avergonzarme». La frase, dicha en voz baja, fue un recordatorio del inicio. La plaza, la declaración, la sensibilidad que cambia destinos. Rodrigo no necesitó repetir su frase pública. La viveza de su postura ya la confirmaba. Con Margarita y Jimena en custodia temporaria, el siguiente paso fue buscar las pruebas formales que acreditaran la titularidad de tierras. Jacinto y algunos hombres de la hacienda habían encontrado, días antes, papeles en un viejo cajón, fragmentos de cartas, nombres escritos con letra diminuta, la mención de un comodato y la relación de campos que, con tiempo y labranza, podrían corresponder a la familia de Estela. Aquellos papeles, sin embargo, no formaban un expediente completo. Era necesario encontrar algo más sólido, el título original, un cofre que guardase no solo palabras, sino la evidencia de un derecho. La tierra, como la memoria, guarda secretos debajo de su piel. Fue durante los trabajos de reparación del cimiento de la casa, las vigas podridas reemplazadas, el suelo apisonado para que no se hundiera con la lluvia, cuando un pico topó contra algo duro. Los peones se miraron, esperanzados en lo que la tierra podía entregar. Con cuidado, como quien saca de la tierra un hueso querido, desenferraron una caja. Estaba enterrada en un hueco, envuelta en piel de cuero y atada con una cinta que el tiempo no volvió frágil, sino más solemne. Al abrirla, encontraron dentro piezas que no eran cualquier hallazgo. Monedas antiguas, una cadena de plata y un paquete de hojas manuscritas con nombres y fechas, y por encima de todo, un documento grande, sellado por el viejo notario que había trabajado en la región décadas atrás. Los nombres coincidían con los de la familia de Rafa. Había una mención clara de propiedades que, hasta entonces, habían quedado en penumbra. El descubrimiento corrió por el pueblo como si alguien hubiera soltado una campana. La caja, el documento, la posible restitución. Recordaron voces antiguas, recuerdos de la tía de Rafa, historias de tierras no reclamadas porque la vida las había hecho polvo. De pronto, la posibilidad de que la verdad tuviera respaldo material dejó de ser una esperanza para convertirse en realidad. No obstante, la restitución no cae como lluvia repentina. Necesita trámites, firmas, testigos. Rodrigo, consciente de ello, puso en marcha las gestiones formales. Llevó el cofre y sus papeles a la oficina municipal. Habló con el alcalde en privado y pidió la ayuda de un abogado de confianza que no fuera un sirviente del poder ni de la venganza, sino alguien que entendiera la necesidad de justicia. El abogado, hombre de ciudad con raíces campesinas, miró los papeles con la seriedad de quien sabe leer entre líneas. Explicó, con lenguaje sencillo para que todos lo entendieran, el proceso. Había que presentar el documento ante el registro de la propiedad, cotejar firmas, solicitar testigos que certificaran la historia familiar, y finalmente, inscribir el título para que quedara protegido ante cualquier nueva artimaña. En la plaza, la noticia de que los papeles podrían acreditar la titularidad de cientos de hectáreas para Estela provocó emociones encontradas. Algunos celebraron con cautela, otros, los mismos que se habían alimentado del rumor, maldijeron por lo bajo. ¿Cómo era posible que una mujer humilde recuperara algo que hacía años no había sido reclamado? La envidia, que nunca duerme, buscó nuevas excusas.
que Rodrigo había manipulado todo, que el patrón quería comprar tierras, que la historia era una farsa bien tejida. Pero la ley, aunque lenta, se mostró eficaz cuando hubo pruebas palpables. La diligencia del alcalde, que entendía que un escándalo mal administrado podía volverse combustible para la discordia, permitió que se hiciera una audiencia pública donde los documentos fueran mostrados, donde testigos, doña Petra incluida, narraran lo que sabían y donde las personas que trabajaban la tierra dieran fe de la veracidad de la reclamación. El abogado sostuvo la carpeta y, con paciencia, leyó los nombres, las fechas y los sellos. La claridad de la escritura vieja, junto con los testimonios y la cadena de custodia del cofre, hizo que la balanza se inclinara hacia la restitución. En la audiencia, Margarita y Jimena intentaron de nuevo tergiversar. Alegaron que los documentos eran falsos, que alguien los había plantado. Pero la copia digitalizada del registro viejo, comparada con la escritura original, mostró coincidencias que no podían ser forjadas con facilidad. Además, testigos de fuera del pueblo, un notario jubilado que recordaba haber atendido a la familia, fueron llamados y confirmaron la autenticidad. La verdad, que había estado enterrada bajo tierra y debajo del rumor, emergió con la solidez de lo comprobable. El alcalde, sin necesidad de un gesto dramático, procedió a ordenar el registro provisional de las tierras a nombre de Estela, a la espera de la culminación de los trámites formales en el registro estatal. No fue una coronación ni un milagro que se grita desde los aleros. Fue la mecánica de la ley que, cuando hay documentos y testigos, hace su trabajo. Rodrigo acompañó a Estela a cada paso. A la notaría, a la comitiva, a la firma. Fueron actos de rutina, pero cada papel que se rubrica tiene el peso de una reparación. En el pueblo, la noticia de la restitución provocó otras reacciones además del asombro. Algunos vecinos, avergonzados por su rapidez en juzgar, se acercaron a pedir perdón. Otros, transformados por la evidencia, comenzaron a apoyar la idea de contratos justos y trato digno para los jornaleros. La labor de recordar que la justicia no es solo para unos, sino para todos, se volvió parte del aire cotidiano. Don Macario retomó su costumbre de repartir el cambio exacto, y, cada vez con más voz, invitaba a no prejuzgar. Doña Socorro organizó pequeñas tertulias en la escuela sobre respeto y rumor, y los niños escuchaban con atención, como si la enseñanza fuera una semilla que pudiera evitar futuras sequías de dignidad. Con las tierras ya a nombre de Estela, la siguiente decisión fue decisiva. ¿Qué haría ella con la propiedad? Podía optar por vender a quienes ofrecieran mucho dinero. Podía convertirla en una finca privada que reprodujera viejas dinámicas de explotación, o podía usarla para algo distinto. La elección fue coherente con quien la gente ya empezaba a conocer. La humildad que escucha, la mano que ha trabajado y la voluntad de que las cosas sean justas. Estela decidió que no sería la dueña que cerraría puertas. Sería la administradora que abriría caminos. Quiso que las tierras sirvieran para dar empleo digno, para asegurar la comida de las familias del pueblo, y para crear un proyecto que incluyera a los hijos de los jornaleros en la escuela que planeaba construir. Rodrigo, testigo y cómplice, en el mejor sentido de la palabra, ayudó a organizar la logística. Se contrató un administrador honesto, se creó un reglamento para pagar jornales justos, se firmaron contratos claros para siembras asociativas. En las primeras asambleas agrícolas, Estela habló con la misma voz paciente que usaba en la casa. «No quiero que esto se convierta en mi privilegio», dijo. «Quiero que sea para quienes han trabajado la tierra con honradez. No prometo milagros, prometo orden, cuidado y trato justo». Sus palabras no prometían riquezas sobrenaturales, prometían administración y dignidad. Y esa promesa, en una comunidad que había acostumbrado a la mano invisible de los poderosos, sonó a revolución tranquila. Margarita y Jimena, una vez que la evidencia las había dejado en evidencia,
Enfrentaron consecuencias que no fueron diseñadas para humillarlas, sino para reparar el daño. El alcalde y la comunidad acordaron que, además de las sanciones legales pertinentes, multas por intento de destrucción de documentos y la obligación de responder ante las autoridades, debían participar en tareas comunitarias que las obligaran a enfrentar el daño provocado, limpiar el aljibe del pueblo, ayudar en la reparación del techo de la capilla y asistir a 3 sesiones públicas sobre el daño del rumor y la importancia de la dignidad ajena. Fue una medida que combinaba justicia y rehabilitación. Tenía como fin que la comunidad sanara las heridas de forma transparente. Hubo quienes no aceptaron la medida, exigiendo castigos más severos. Otros celebraron la oportunidad de educar y reparar. Estela, por su parte, mantuvo la serenidad que la había caracterizado. Perdonó en la medida en que el perdón no exime de consecuencias. Fue firme. No buscó venganza, pero sí responsabilidades. Frente a las mujeres que tanto daño le hicieron, pronunció una frase que muchos recordaron. No busco verlas en la desgracia. Busco que entiendan el peso de sus palabras. Si entendemos que el respeto sostiene a todos, podremos construir al pueblo que merecemos. No hubo abrazos forzados ni reconciliaciones escénicas en la plaza. Hubo trabajo, educación y una reparación pública que obligó a todos a mirar de frente lo que se había hecho. El proceso no borró las cicatrices, pero abrió un camino para que la comunidad aprendiera a no alimentar rumores como pasatiempo. Con la tierra asegurada y la administración en marcha, Estela y Rodrigo permitieron que sus vidas personales retomaran un pulso distinto. Pasaron meses en los que los proyectos se multiplicaron. Un pequeño huerto escolar en el patio de la primaria donde los niños aprendían a plantar maíz. La construcción de 4 viviendas para familias que vivían en condiciones precarias. Contratos formales para jornaleros, donde las jornadas estaban reguladas y los pagos eran puntuales. Las cenas en la casa de Estela dejaron de ser bocados solitarios. Se convirtieron en mesas donde el pan se compartía con obreros, maestros y vecinos que, antes temerosos, ahora participaban en la vida comunitaria. La boda no fue un espectáculo público diseñado para la envidia, sino una celebración modesta, sincera y profundamente simbólica. Se hizo en la iglesia del pueblo, con bancas llenas de caras que habían transitado de la sospecha al respeto. Doña Socorro llevó a Luz de la mano, como pequeña dama de honor. Tomás, serio y orgulloso, dio la primera lectura, su voz fuerte como la de un joven que ha aprendido a defenderlo de su casa. La música fue la de la guitarra del señor del molino, la que siempre acompaña las fiestas rurales, y no faltó el aroma del pan de doña Petra. Estela caminó con su trenza recogida en un moño sencillo, sin lujos, porque su belleza, esa que Rodrigo vio, no estaba en las telas sino en la manera en que sostuvo el dolor y lo transformó en cuidado. En la ceremonia, Rodrigo repitió en voz baja la frase que había dicho en la plaza aquella tarde decisiva, no para impresionar, sino para reafirmar lo que había elegido. He decidido casarme con la señora Estela Domínguez. Quiero que la respeten, dijo, esta vez frente al altar, con una mirada que selló la verdad pública en el plano privado. La frase volvió a ser un hilo que unió el inicio del rumor y la construcción de una vida común. Y la gente, ya habituada a meditar sobre el valor de la palabra, celebró con aplausos que no aplastaban, sino que reconocían. La boda fue un acto de comunidad, no un triunfo personal. Muchos asistentes hablaron de la mezcla de emociones: orgullo, arrepentimiento, alegría y una sensación nueva de que las cosas podían cambiar. El tiempo, ese artesano que pule los bordes, siguió haciendo su trabajo. Con los proyectos en marcha, la vida de Estela no se transformó en un cuento de riquezas súbitas. La casa de adobe fue reforzada, sí, y hubo mejoras en la alimentación y la educación de los niños. Pero sobre todo hubo un cambio en la atmósfera social del pueblo. Los jornaleros recibían contratos. La escuela empezó a contar con más materiales.
La gente que antes se había sentido superior por su posición social, comenzó a considerar que el respeto no tiene clase. Don Macario, cada vez más claro en su verbo, decía en la esquina: hay que mirar a la gente por lo que da, no por lo que parece. Hubo, también, momentos de nostalgia. Estela guardaba en una caja un pañuelo que había sido de Rafa, su esposo. A veces lo sacaba y cerraba los ojos. El recuerdo no desapareció. Se posó en un rincón cálido. Contaba a sus hijos historias de su padre, de cómo enseñó a Tomás a plantar, de cómo reía con Luz cuando aprendía a hacer tortillas. No intentó borrar el pasado, lo contó y lo honró, porque la memoria fue el cimiento de su resistencia. En ocasiones, al llamar a la escuela y escuchar la risa de Luz en el patio, pensaba que el dolor de antes había dado algo útil, la voluntad de hacer que sus hijos no tuvieran que cargar esa tristeza. La transformación del pueblo no fue completa ni perfecta. Quedaron resabios, murmullos que se transformaron en reflexiones, personas que no cambiaron del todo. Sin embargo, la nueva política de la hacienda, que priorizaba contratos limpios y trato digno, creó condiciones donde la explotación se volvió más difícil. Los jornaleros, antes temerosos de perder su trabajo, empezaron a organizarse en pequeñas cooperativas para sembrar juntos. La escuela incorporó un módulo de agricultura donde se enseñaba rotación de cultivos, cuidado de suelos y administración básica. Eran piezas pequeñas que ensambladas cambiaban la rueda del pueblo. Con el tiempo, Estela creó una pequeña fundación local que no buscaba fama sino orden. Manos que sustentan. La llamaron los niños del pueblo en una tarde de lluvia. Con los ingresos de la producción y un apoyo técnico de la hacienda, construyeron 4 aulas para la primaria y un centro comunitario donde se daban talleres sobre derechos laborales y cuidado del rumor. Estela insistía en que no se trataba de su éxito personal. La repetición era su guardia. No se trata de lo que me dio la vida, solía decir en las asambleas. Se trata de lo que vamos a hacer ahora que la vida nos dio una oportunidad para arreglar las cosas. Los proyectos atrajeron visitas de ONG locales y de técnicos de la universidad regional, pero Estela mantuvo la dirección del programa. Aprendió a firmar acuerdos, a escuchar a contadores, a leer las minutas que antes le parecían comandos incomprensibles. Tuvo que aceptar ayuda, pero siempre con la intención de que la comunidad aprendiera a gobernar su propio destino. Persistieron, claro, las pruebas humanas. En una ocasión, un grupo de comerciantes adujo que los contratos de la finca reducían su clientela. En otra, se retractaron tras ver que más gente con empleo significaba más compra local. La vida es así, un entramado de intereses y ajuste. En medio de todo, Estela avanzó con una mezcla de mano firme y ternura práctica. Recordaba en secreto la noche en que Rodrigo había dicho la frase en la plaza, y se sentía, a veces, sorprendida de que su vida hubiera dado ese giro. No se sintió deslumbrada por la atención, sino responsable ante ella. El perdón apareció como cierre moral en un encuentro no planeado. Fue en la plaza, meses después de la restitución, cuando doña Socorro organizó una reunión de reconciliación donde se invitó a todos los que habían participado en la difamación y también a los que habían sufrido sus efectos. Margarita y Jimena asistieron en silencio, con la cabeza baja. Cuando el turno les tocó hablar, dijeron palabras confusas. La mirada de Estela fue serena. «No quiero que crean que no me dolió», dijo con voz que no tembló. «Me hirieron, sí, pero también creo que cuando uno es herido, puede decidir dejar el veneno en el suelo o transformarlo en abono para que algo crezca». Ofreció, entonces, una invitación práctica: que Margarita y Jimena participaran en el programa de alfabetización que la fundación ofrecía, que ayudasen en la cocina de la escuela y que, cada mes, asistieran a una charla sobre el daño de los rumores. No era una imposición ni una humillación, era una propuesta de reparación activa. Aceptaron, con pasos lentos, no por imposición, sino por la necesidad de encontrar un lugar donde la vergüenza se hiciera útil. Para algunos,
Esa decisión resultó extraña. ¿Perdonar sin olvidar? ¿Dar trabajo a quien causó daño? Para Estela, no había contradicción. El perdón no era olvido, era orden y cuidado. La vida siguió desplegando días sencillos. Luz aprendió a leer en la nueva aula. Tomás se convirtió en un joven que ahora asesoraba a trabajadores sobre contratos, y Jacinto siguió cuidando los caballos, orgulloso de la manera en que su patrón había sido coherente. Don Macario, que había sido testigo de tantas cosas, solía quedarse a conversar en la puerta de la bodega, rememorando que la vida del pueblo no se debía reducir a un solo momento. Se trata de cómo nos pararemos cuando vengan vientos fuertes, decía. Y en buena medida, San Felipe aprendió a pararse diferente. En una tarde de finales de año, con la plaza limpia y las luces de la feria del pueblo encendidas, Estela caminó con sus hijos hacia la fuente donde, años atrás, había escuchado la frase que cambió su destino. Tomás traía un libro que había ganado en la escuela. Luz llevaba una flor recogida en el jardín de la fundación. Ambos hablaban de lo que querían ser. Tomás quería ser técnico en tierras. Luz quería ser maestra. Al verlos, Estela sintió que la restauración había sido más que un título. Había sido una oportunidad para que sus hijos no cargaran con el peso del desprecio. Rodrigo la acompañó en silencio, y al sentarse junto a ella en el borde de la fuente, dijo con su sencillez habitual: «Lo que pasó aquí fue más grande que nosotros. No fue mi dinero lo que lo cambió. Fue la mano que nos ayudó a encontrar lo que estaba perdido». Ella asintió y, mirando las aguas tranquilas, respondió con una voz que sonaba a agradecimiento, pero también a misión. Que esto sirva para que nadie más lo repitan. Que el pueblo sea juez de la verdad, no de la apariencia. En la noche, la fiesta del pueblo no fue un despliegue de ostentación, sino una celebración comunitaria. Hubo tamales, música y fuegos de artificio modestos. La gente bailó con la libertad de quien ha atravesado una prueba y quiere proclamar que la vida sigue. Estela, con su trenza recogida y su vestido sencillo, bailó con Rodrigo. No fue el baile de la riqueza, sino el baile de la gente que aprendió a mirarse con respeto. Meses después, en una carta enviada a la Fundación, una organización regional envió apoyo para replicar el modelo de San Felipe en otras comunidades. Contratos claros, escuelas con huertos, programas de lectura. Estela, cuando leyó la carta, pensó en la cadena de causas que había llevado de la plaza al reconocimiento, en la manera en que una palabra dicha en público había obligado a una comunidad a mirar el problema. No creyó que la restauración fuera un sello divino de éxito, ni una garantía para cualquiera que la siguiera. La vio como el resultado de acciones concretas. Hombres que intervinieron, vecinos que hablaron, leyes que funcionaron y una mujer que no dejó que la etiqueta la definiera. El perdón, la restitución y la justicia fueron lecciones que el pueblo aprendió con dificultad, pero que arraigaron cuando vieron que la dignidad producía frutos prácticos. La escuela llena, los jornaleros con contratos, las familias con viviendas. Se entendió poco a poco que la belleza real no es un adorno sino una acción. La belleza es quien protege a los suyos, quien trabaja con el otro, quien intercede por los débiles. En el cierre de este relato, imagina la plaza otra vez, no como lugar de insultos, sino como sitio de encuentros. Observa a Estela caminando con Luz de la mano y Tomás a su lado, con sus herramientas de trabajo al hombro, y Rodrigo hablándole a un grupo de jóvenes sobre administración. Don Macario vendiendo sus herramientas con la misma honestidad de siempre. Doña Petra repartiendo pan. Doña Socorro organizando una feria del libro donde los niños intercambian historias. La vida ha cambiado de tono, sin hacer alarde. El ruido de la envidia no desaparece del todo, pero ahora tiene menos espacio para respirar. Si esta historia te tocó, si en algún momento te reconociste en la persona que juzga sin saber, o en quien sufre por una etiqueta injusta, recuerda una cosa sencilla. La dignidad no se gana por la mirada ajena, sino por la coherencia propia.
La belleza que transforma no es la que exige admiración, sino la que se ofrece en servicio, cuidado y responsabilidad. Si te conmovió la historia de Estela y crees que alguien más necesita escucharla, compártela. Ayudarás a recordar que el respeto vale más que el rumor. Y si quieres seguir escuchando relatos que rescatan la dignidad, suscríbete al canal. Hay más historias que nos recuerdan que la justicia, la verdad y el perdón son posibles cuando nos ponemos a trabajar por ellos.